Hoy te presento el capítulo número 23, Tula. El 13 de agosto de 1993 viajé a México, de nuevo al encuentro con los mexicanos y sobre todo a intentar contactar con el elusivo nahual Carlos Castaneda, a quien para entonces considerábamos nuestro nahual. Llegué al aeropuerto y allí me esperaban 3 mujeres muy apreciadas por el nahual, y con 3 destinos semejantes y distintos a la vez. La profesora de preescolar, Mariby y Maleni. La profesora de preescolar me dijo en el mismo aeropuerto que acababa de llegar de Los Ángeles y me regaló el ejemplar del último libro de Carlos Castaneda, recién salido, y que ella había adquirido en la librería Body Tree, The Art of Dreaming. Me contó que en Los Ángeles, a donde habían acudido Maleni, Mariby y ella, habían estado con Margarita Nieto, y su experiencia había sido extasiante. En ese momento me alcanzó el terrible dolor de cabeza que me advierte siempre de que algo va a pasar. Tuve que hospitalizarme en la casa de Mariby, y tomé unos 6 comprimidos de Vivimed, que me dio amablemente mi cariñosa anfitriona. Al día siguiente de haber llegado, el 14 de agosto de 1993, una noticia casi secreta también llegó, y era que Mariby, a lo que parecía, se había convertido en una apestada, en una castigada por el nahual. Carlos Castaneda la había elegido como muñequita de Pim Pam Pum. La noticia concreta era que Carlos Castaneda había estado en México y se había reunido con los españoles en un lugar cerca de la colonia Irrigación. El psicólogo, la psicóloga, el biólogo madrileño, la profesora de música, el marido de la profesora de música, el biólogo catalán, la periodista y la fotógrafa. El nahual solo quiso ver a Georgina, la mexicana, un momentito, pues había sido señalada como apestada también, y vio aproximadamente a unas 40 personas más. No enseñó tensegridad. Recomendó recapitular. Dijo que estaba buscando gente para trabajar a fin de que, si al menos ponían un 50% de esfuerzo, tirar el por ellos a cuenta del otro 50% de esfuerzo faltante, pero se quejaba de que la gente no trabajaba. Este guineo del nahual se hizo continuo en las siguientes ocasiones. Carlos Castaneda dijo que el orden social se come al mundo y solo queda la esperanza de trabajar para abrir una grieta por la cual escapar. Carlos Castaneda advirtió que falta poco, que queda poco tiempo, advertencia que también se hizo sempiterna en sus discursos. En mentes absolutamente pulidas, como las de quienes ya estábamos en su alrededor, esto constituía una continua bomba de relojería que ponía a máxima velocidad el pensamiento de los seguidores. Falta poco, falta poco. ¿Para qué? La respuesta, falta poco, con más contundencia, como advirtiendo que no preguntáramos, pero que hiciéramos caso. Falta poco, no hay tiempo. En esa ocasión, Carlos Castaneda advirtió que los ejercicios de tensegridad no son enseñables, porque cuando él los enseñaba, ponía el intento. Era su intento el que los validaba como pases mágicos. Eso decía el nahual Carlos Castaneda, todavía en el verano de 1993. La profesora de preescolar interrogó como pudo a la profesora de música, y ésta le dio a entender que la plática de Carlos Castaneda el 13 de agosto de 1993 en México duró unas 4 horas, que fue casi para principiantes, y que no se llamó a la profesora de preescolar y a mí, porque estábamos quedándonos en casa de Mariby, y Carlos Castaneda no quería, en esta ocasión,
ver a los clásicos de México por, parecía ser, el poco interés que habían mostrado en el ejercicio de sus enseñanzas. El 15 de agosto de 1993 llegó otra noticia. Mariby dijo que Margarita Nieto la había llamado a las 7 de la mañana y que invitaba a comer a los españoles que estábamos en México, a Maleni y a ella, como un acto de ofrecimiento y delicadeza, para disculparse de parte del nagual Carlos Castaneda por no haber avisado a los españoles que habían llegado a México. A esas alturas, la venida de Margarita Nieto ya empezaba a interpretar como consecuencia de la llegada a Los Ángeles de la profesora de preescolar Mariby y Maleni, lo que fue considerado por los brujos como una señal por la cual debían acudir a México. La cena sería en el Hotel Camino Real esa misma tarde. Recordé que Carlos Ortiz de la Huerta, cuando no era apestado, me decía que Margarita Nieto era la contacto social de Carlos Castaneda en Los Ángeles. Y recordé que Maleni, en Tenerife, cuando comíamos con el profesor, nos había dicho que por casa de Margarita Nieto pasaban personalidades como Octavio Paz y otras de semejante rango, cuyos nombres no recuerdo ahora, y allí platicaban con Carlos Castaneda. Había que tomar nota de todos los sucesos y señales como ejercicio. En el mundo de los brujos se nos indica siempre que estemos atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, para caer en la cuenta de los detalles no ordinarios, pues en los detalles no ordinarios está el quid, por el cual detectamos que estamos en el mundo del sueño, en vez de en el mundo cotidiano. Detrás de la mesa que habíamos reservado para comer con Margarita Nieto, en el Hotel Camino Real, había un gran mural que representaba una tupida selva y unos monos bailoteando de liana en liana. Margarita Nieto me tocó justo al lado. Era una señal y tomé nota. Y vaya señal, pues. Efectivamente, había una charanga, un mariachi, que armaba tal bulla que no nos oíamos al hablar. Margarita Nieto dijo que de aquello nada, que a comer a otro lado, y así hicimos. Fuimos a otro lugar cerca de allí, Las Mercedes, en la calle Darwin. Tomé nota de Mercedes y tomé nota de Darwin. 3 años después sabría lo que esto significaba. Sentados cómodamente en una mesa del mesón Las Mercedes, Margarita Nieto empezó a discursarnos acerca del nuevo libro del Nagual y a preguntarnos insistentemente acerca de qué nos había parecido. La profesora de preescolar estaba sentada, ahora, al lado de Margarita y yo enfrente. Margarita recomendó que debíamos visitar Cacaxtla, un lugar situado en Tlaxcala, en el que se habían hecho descubrimientos arqueológicos importantes. Tomé nota de esto como otra señal, y al día siguiente planeé a la comitiva de españoles si querían ir a Cacaxtla. Nadie quiso ir. Ellos se fueron a Pautlán a hacer un temazcal con Miguelito, en una sauna de un hotel que, por las descripciones que luego me hicieron, era hermosísimo. Yo, siguiendo las señales que se me presentaban, fui a Cacaxtla. Fui solo, y efectivamente, eso se convirtió en una señal, el que fui solo. Esa era una señal clara, y esa era una importante señal que, por ejemplo, estaba previendo que yo estaría aquí, ahora, contando esto a ustedes, apartado de la influencia de Castaneda y su clan de brujos. En la comida con Margarita Nieto, pues, la profesora de preescolar y el marido de la profesora de música se sentaron a la vera de Margarita, y yo enfrente. Todos lamíamos el culo a la enviada del Nagual Carlos Castaneda. Yo le comenté, pues ya había leído buena parte del libro de Carlos Castaneda, The Art of Dreaming, que parecía que el mundo del Nagual se empezaba a poner oscuro,
que para qué tanta exploración en el mundo de los inorgánicos y de lo desconocido. Y Margarita contestaba que era para la aventura del conocimiento, la aventura de la conciencia sin más. Margarita nos dijo que era imposible concentrarse en algo concreto más de 8 minutos, que lo comprobáramos cuando meditáramos. Nos dijo que lo más importante era recapitular y que eso es lo que nos daría energía. Con el tiempo, la profesora de preescolar me contó que el mayor escalofrío de su encuentro con Margarita Nieto en Los Ángeles le dio cuando ésta, contando el motivo de la desaparición de la Gorda, personaje de los libros de Carlos Castaneda, del cual los brujos dicen que falleció de un aneurisma por exceso de importancia personal y que marcó el cambio del nuevo ciclo del nahualismo. Margarita reveló que, de alguna manera, todos los que nos acercábamos al nahual Carlos Castaneda entramos en su sueño. Su sueño nos atrapa y él puede hacer desaparecernos por la sola maniobra de borrarnos de su sueño. Esta posibilidad, captada como real, produjo un fuerte impacto en la profesora de preescolar, y me lo dijo meses después. La Gorda había sido desaparecida de su sueño por el nahual, y por tanto del mundo. Con el tiempo, cuando supe calibrar y detectar los límites energéticos de la existencia, me fijé en que yo también fui expulsado del sueño de Castaneda, solo que no me costó la vida por otras circunstancias más complicadas de explicar. En nuestro primer encuentro en Madrid, había algo de atracción fatal en Castaneda, pero en los días subsiguientes, un ataque de asfixia y una fiebre altísima me expulsaron físicamente del lugar donde Castaneda impartía sus enseñanzas de tensegridad. Luego, en las ocasiones en que abracé a Castaneda para saludarlo, sentí como un rechazo o un vacío en el plexo solar, cosa que sin embargo no me pasó con la terrible Carol Tix, desafiante de la muerte. Posteriormente, todas las señales me indicaban que los caminos del grupo de los españoles y el mío nunca coincidían. Ellos a Pautlán y yo a Cacaxtla. Era un ejemplo de nuestro continuo desencuentro. Tula sería mi otra experiencia, pues fue el último éxodo a la segunda tensión de Castaneda con el grupo de Madrid y los grupos de México, y a mí se me vedó la posibilidad de estar. Castaneda me lo prohibió. Finalmente, mi contacto con todos, con absolutamente todos los compañeros del grupo, se rompió radicalmente en 1996, 2 años antes de la desaparición de Castaneda. Volviendo a aquel verano de 1993, al siguiente día, 16 de agosto, nos advirtieron que había reunión en Amatlán de todos los mexicanos clásicos para repasar la debacle que implicaba el que, tras unos años de bonanza, Carlos Castaneda ya no quisiera verlos y tenerlos, en cierto modo como elegidos. Esteban Jaico, Carlos Ortiz, Maribi, Maleni, Matías, Georgina y todos los españoles, excepto la periodista y la fotógrafa, que habían ido a ver a Juan Yadium a Toniná, la ciudad maldita. El 17 de agosto de 1993 llamó Margarita Nieto a Maribi y le dijo que, a pesar de que el médico le recomendara que no hiciera tensegridad por sus dolores de columna, que sí debía hacerla y que no parara. Empezamos a enterarnos de que había habido un curso en Arizona, un curso de Taisha Velar y de Florinda Donner, para 80 gentes, del que se rumoreó que se llevó a cabo para recordar, ya que era por lo visto, el mayor problema que tenían los brujos, recordar sus correrías en las otras realidades. Así empezaron las disculpas acerca de los seminarios. Claro que todos nosotros comenzábamos a considerar vital
acudir a esos casi secretos seminarios, poco menos que sagrados. El 26 de agosto de 1993, la profesora de preescolar y yo teníamos que volver a España, pues se nos vencían los billetes de avión. Pero a Mariby la llamó Florinda Donner. Castaneda y ella llegaban en el vuelo 677 de la compañía Delta Air. Malini nos había avisado a la profesora de preescolar y a mí el lunes de que eso iba a ocurrir. Los billetes de avión, por casualidad, tenían posibilidad de demora hasta el 19 de noviembre, el de ella, y hasta el 11 de diciembre, el mío. Entretanto, esa tarde nos tropezamos en la cafebrería El Péndulo. A Marta Venegas, una profesional radiofónica muy famosa en México, y nos presentó a Freddy Arévalo, un chamán inca que curaba con alucinógenos y que me dio sus teléfonos en Chicago, en Lima y en Cusco. A las 2 de la tarde encontramos a Mariby y a Maleni, que iban en busca de Carlos Castaneda y Florinda Donner, con las dos españolas que, en adelante, se convertirían en elegidas de entre el grupo de españoles, la periodista y la fotógrafa. Esperamos la llamada para la reunión que se suponía nada. Nervios. Por fin se supo que al día siguiente, a las 3 de la tarde, habría conferencia de Carlos Castaneda con Florinda Donner, a quien yo no había conocido todavía personalmente. El 27 de agosto de 1993, nos vimos todos en Casa Tíbet, el organismo representante del budismo tibetano en México, dirigido por Antonio Karam, en la calle Orizaba, número 93. Todos esperábamos, claro que con la correspondiente cautela de no haber avisado a los mexicanos quienes, por lo visto, estaban apartados con la pena de no poder ver al nahual por ociosos. Lo gracioso fue que, al llegar ahí, los mexicanos, que suponíamos penados, Georgina, Perla, Jaico, estaban, pues se habían enterado, y nosotros los españoles, que habíamos sido agasajados, bien recibidos y cuidados por ellos, les habíamos traicionado en su propio país, siguiendo las indicaciones secretistas que dimanaban de una alta esfera que nunca supimos si era el propio Carlos Castaneda o alguno de sus jerarcas inmediatamente inferiores. Las noticias de los secretos venían de los españoles, que eran quienes nos las transferían con una cautela semejante a la de los agentes secretos, obedecíamos o perdíamos la ocasión de estar con el nahual, quien, a aquellas alturas, con su sola presencia, producía en nosotros unos efectos que creíamos portentosos y mágicos. Y aquí estaba el truco. Esos efectos no podíamos hacerlos conscientes, ya que eran efectos en el segundo cuerpo, en el cuerpo de ensueño, en el mundo de la segunda tensión, donde siguiendo las enseñanzas contenidas en los libros de Castaneda, Taisha y Florinda, recibíamos el verdadero conocimiento. Así que si recibíamos enseñanzas con su sola presencia, lo cual no podríamos testar hasta que con la persistencia en la disciplina nos hiciéramos verdaderamente videntes, no teníamos otra alternativa que la de obedecer ciegamente a quien nos daba órdenes, aunque esas órdenes fueran un ejercicio de egoísmo para con otros, ya que, incluso, ejercitaríamos con ello la no compasión, es decir, la práctica decidida de una voluntad impecable. Pasáramos por encima de quien quiera que fuese, pues el Espíritu dirigía directamente nuestras vidas. Allí estuvimos esperando unas 2 horas. Me levanté y subí a orinar al piso de arriba. En el momento de terminar de mingir e ir a bajar de nuevo a mi banqueta, llegó Carlos Castaneda. No nos habíamos visto
desde diciembre de 1991. Sin embargo, me reconoció enseguida y nos abrazamos, lo cual me impactó. Al abrazarme a él, noté una distancia en el pecho, como de que no podía o no me salía acercarme totalmente. Empezó Castaneda su discurso y entre frase y frase tropezó y cayó encima de una foto de un lama, protegida en un altar sagrado con sus adminículos budistas. Castaneda se rió diciendo que ya se había ganado con aquel acto el infierno budista. En esa conferencia, Carlos Castaneda contó cómo, tras la debacle de 1985, en la que quedó mal con la muerte de la gorda, se descompuso energéticamente. Tuvo que acudir desesperadamente a una bruja de otro linaje de nahuales de México. Carlos Castaneda reconocía de vez en vez que hay más linajes de nahuales. Era un linaje, según dijo, de brujos que, incluso, habían estado cerca del poder de México en la época del presidente de la Madrid. Vivía la correspondiente bruja en las lomas de Chapultepec. Lo único que ocurrió es que la bruja, cuando él llegó, bajaba por las escaleras y él oía el ruido de su taconeo. Toc, toc, toc. Hola, ya tardabas. Toc, 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 toc. ¿Cuánto habías tardado en venir? Toc, toc, toc. A medida en que el toc, toc, toc se metía en sus oídos, decía Castaneda, toda la descomposición energética se fue recomponiendo, y cuando ya la bruja había bajado la escalera, él ya estaba bien. Se despidieron, nunca más se vieron, porque eso sí, dijo Castaneda, y él sabe que le debe una. Castaneda contó otro favor brujo que también debía. Lo contó una vez más. Se trataba de un indio chemehueque que tenía una marca en la barbilla que él ayudó a descifrar con sus conocimientos de brujería, y al cabo de los años, cuando Castaneda se perdió en una tormenta de arena y entró en la segunda tensión, ese indio le sacó de allí, protegiéndole con un camión marcha atrás, gracias a lo cual pudo retroceder de aquel territorio situado en otra realidad en la que se había adentrado inesperadamente. Castaneda narró la anécdota de que, hablando él con Carl Sagan, éste le porfiaba que la física era una ciencia porque describía y explicaba una secuencia de pasos con los que se iba demostrando todo, y él, Castaneda, sin embargo, no podía probar nada de lo que afirmaba. Castaneda le contestó que Carl Sagan tampoco le probaba nada, a no ser que se tomara el trabajo de estudiar Física 1, Física 2 y Física 3, y no era otra cosa que lo mismo lo que le pedía él, que para probarle los efectos del mundo de la brujería, Sagan estudiara primero Brujería 1, Brujería 2, Brujería 3, y luego podrían hablar con sentido. Castaneda chisteó. ¿Tiene usted almorranas? No. Pues entonces, es usted un buen culo. Una señorita muy guapa y elegante, que estaba allí por primera vez, le preguntó limpiamente, ¿es usted feliz? Castaneda le contestó, con una botella de agua en la mano. Sí, como un grano en la nariz. Y le aclaró luego que la felicidad, desde el punto de vista humano, es una memez, que lo único que merece la pena es la libertad total, el navegar en el mar de la conciencia. Finalmente, de lo que recuerdo, le echó un gran piropo a Antonio Caram. Le dijo que dejara todo aquello y se viniera con él a Los Ángeles, pues era uno de los que más posibilidades tenía con el infinito, de todos los que allí estaban. Castaneda habló de que cuando él escribe, no escribe como la generalidad de los escritores,
sino que escribe en sueños y rescata del sueño lo que ha escrito. Es decir, los libros de Castaneda son mágicos y vienen de la segunda tensión. De hecho, según Castaneda, The Art of Dreaming se había perdido, pero las brujas lo rescataron de la segunda tensión. Castaneda volvió a hablar del Nahual Luján, que era chino, y que al llegar a América se pegó un cabezazo con el anterior Nahual, lo cual hizo que fuera, de esta manera, descubierto para la brujería, pues un brujo nunca tropieza con nada ni nadie. Y también habló del Nahual Elías, que tenía una colección de objetos traídos de la segunda tensión. Castaneda comentó que cuando hay exceso de yo, se sienten telas de araña en la cara, y hay que bañarse, en agua de mar o de río, en agua corriente, porque esos ataques de egomanía son peligrosos. Los tres enemigos en el yo son la presentación del yo, el galanteo y la importancia personal. La conferencia terminó. Merodeamos lo que pudimos a Castaneda, pero salió como siempre subrepticiamente. Y aquí viene lo bueno. Los españoles, menos la profesora de preescolar y yo, se miraban unos a otros con miradas misteriosas, se picaban los ojos y hacían como que no conocían a nadie. Hola, ¿qué tal? Y una sonrisa forzada para la situación. Todos estaban atentos a algo, y si les preguntábamos, miraban para otro lado. La profesora de preescolar y yo nos fuimos con Miguelito y Georgina, dos mexicanos que no andaban con gilipolleces. Al salir de Casa Tíbet, vimos que los españoles acudían en tropel a coger un taxi. Salimos tras ellos, de los cuales se suponía que éramos colegas, y por toda respuesta ellos corrían más. Mientras más corríamos, más corrían ellos. ¡Pardiez! Nos habíamos convertido en apestados. La profesora de preescolar y yo no salíamos de nuestro asombro. Les gritábamos para llamar su atención, y más huían hacia no se sabía dónde. Se montaron a toda prisa en dos taxis, y no nos dijeron adiós. Lo que más nos dio risa no nos afectó mucho, pues si se trataba de mezquindad, ya bastante habíamos ejercitado en toda aquella patraña corriendo detrás de algo que ni siquiera sabíamos qué era. La profesora de preescolar y yo nos fuimos tranquilamente con Georgina y Miguelito a tomar unos tacos. Después de platicar comiendo tacos, seguimos a casa de Miguelito a comentar la conferencia. Inesperadamente sonó allí el teléfono. Era Mariby, que nos buscaba a la profesora de preescolar y a mí, para que fuéramos en busca de ellos, que estaban con Carlos Castaneda haciendo tensegridad, los ejercicios misteriosos que solo algunos elegidos podían aprender. Y había ocurrido que Carlos Castaneda había preguntado por la profesora de preescolar y por Ezequiel. Mariby nos había localizado después de varias llamadas telefónicas y nos advirtió que fuéramos solos y que dejáramos atrás a Georgina y a Miguelito. Nos pareció injusto, así que le dijimos que de eso nada, pero Georgina y Miguelito, que tenían bien desarrollada la educación mexicana, nos recomendaron que obedeciéramos, y fuimos, más anchos que panchos. Los españoles nos habían dado el esquinazo, y el nahual nos había solicitado con exclusividad. El encuentro era en uno de los almacenes de lujo de Domit, unas tiendas de ropa extendidas por todo México. Llegamos justo cuando acababa de empezar la tensegridad. Florinda Donner y Margarita Nieto estaban entre los asistentes. Cuando llegamos, la periodista y la fotógrafa
permanecían sentadas en primera fila. El nagual, nada más ver a la profesora de preescolar, le dijo que se sentara delante y les hizo quitar los bolsos que ocupaban el sitio a la periodista y a la fotógrafa. Yo me quedé atrás. Al final aprendimos una serie de tensegridad de 17 movimientos interconectados. El discurso del nagual fue hasta la 1 de la madrugada. Yo notaba que el nagual no me hacía mucho caso. La verdad es que, teniendo en cuenta que estas enseñanzas son indescriptibles, tampoco tenía que preguntar. Pero Margarita Nieto llamaba la atención a la profesora de preescolar, a quien encontraba cambiada ante mi presencia, como si yo le afectara en su manera de ser independiente. Algo le dijo que nunca supe entonces, pero que sí supe con el tiempo. Ella y yo teníamos que separarnos, puesto que yo afectaba tanto a su personalidad que la anulaba. La profesora de preescolar, empujada por Margarita Nieto, se acercó al nagual, y el nagual le dijo que quedaba invitada a ir al día siguiente a Tula, lo cual era como lo máximo que podía ocurrirnos en el mundo de la segunda tensión, ya que Tula era la ciudad en la que había aparecido el desafiante de la muerte, y la ciudad en la que el nagual había recibido gran parte de sus enseñanzas, y la ciudad en la que don Juan Matus, el nagual de Castaneda, tenía una de sus casas mágicas. Regresamos a casa de Maribi y la profesora de preescolar me comentó que le habían dicho que yo no podía acudir a Tula, que el nagual decía que yo estaba raro, que me podía hacer daño, y por tanto, Ezequiel no va a Tula. Me entró un pasmo que me arrojó a una noche infernal. Me sentía con uno de los síndromes de secta más horrorosos que se pueden experimentar, a saber, el elegido al que el maestro ha decidido salvar es erradicado, y sus propios compañeros son elegidos para un viaje al infinito, viaje del que tal vez no vuelvan a regresar nunca más, porque desaparecerán por algún arte de Pirli-Birloque, en tanto que el antiguamente elegido se convertía en basura desechable. Me cagué en la madre que lo parió. Brinqué en la cama de la casa de Maribi. Me pregunté 1000 veces qué había hecho yo para merecer aquella expulsión del paraíso. Maldije las folladas con la escritora como posible origen de la situación desenergetizada que me había ocasionado aquel percance fatal. Ciertamente, mi punto de encaje se desencajó. Caí en un estado de ira por la situación y de pena por mí mismo. Al día siguiente, la profesora de preescolar partió al encuentro del nagual para ir a Tula. Quedamos en vernos por la tarde, antes de las 8, ya que a esa hora volvíamos a España. Mi respiración se entrecortó. Me dio un ataque de asfixia. Paseé por todo México con Miguelito, esperando, desesperando y dándole patadas a las farolas por la calle para recuperarme del mal fario que me había tocado. La profesora de preescolar llegó al filo del plazo para ir al aeropuerto. Cuando ya no tenía esperanza de que lo hiciera y había empezado a imaginar que el nagual los había arrastrado a todos por una de sus grietas interdimensionales hacia el otro mundo. La profesora de preescolar me contó el episodio de Tula, de donde venía impactada. Ese episodio fue motivo de recuperación y rememoración una y otra vez a lo largo de los siguientes meses. Habían acudido todos los del grupo de los españoles y los mexicanos. El único que faltaba era yo,
penado. Más miedo me dio. Estaban también Fausto, Michael Domit, de Almacenes, Utrey Domit, Perla y Heiko. Condenados a no ir a esa excursión sagrada, lo habían sido también Carlos Ortiz de la Huerta, Georgina y Miguelito. La profesora de preescolar me contó que en Tula oyó que los brujos iban allí para recargarse. Recorrían rápidamente el territorio para no caer en las fuertes corrientes energéticas de que habían impregnado aquello los antiguos videntes. La profesora de preescolar fue, en el trayecto, en el coche de Fausto, con el Nahual y con Michael Domit. El Nahual le contó que en el mundo de la segunda tensión hay papa y papisa, que los habitantes son más hermosos que aquí, y los perros más chatos. Contó acorde a las teorías o mitos más genuinos sobre la tierra hueca, que a ese mundo se puede acceder por el Polo Norte, lo cual están investigando Taisha y Florinda. El Nahual le habló también de un lugar en el cual están recogidos todos los sucesos del mundo, pasados y por venir, lugar al cual don Juan le gustaba ir, pero que a él no le interesaba mucho, pues lo único que importa era la libertad total. La profesora de preescolar le decía al Nahual que ya sabía de ese lugar y que sabía que se le llamaba Archivo Akáshico, pues ella había leído profusamente esa literatura al estilo de la metafísica de Connie Méndez, en la que influenciaban mucho los remakes decimonómicos de Elena Petrova Blavatsky en Isis sin velo o en La doctrina secreta. Florinda Donner le habló a la profesora de preescolar de que poseía en la isla de Tenerife unas tierras que heredó de su padre y que tenía que ir a verlas. La profesora de preescolar contaba que la estancia en Tula trastocó el tiempo y las percepciones. Recordando sus impresiones, notaba que los camareros traían comida sin que previamente fuera pedida, o que cuando se iba a despedir, lo que fue a hacer de Michael Domit, que es altísimo, y le parecía estar en una película a cámara lenta, en la que nunca lo alcanzaría, así que tuvo que ir hacia atrás y correr hacia él para poder lograr abrazarlo. En todo el viaje sintió un gran rechazo por Domit, un asco incipiente, cosa propia de estas brujerías que alteran la ira como muestra de que energéticamente algo está pasando. Al despedirse del Nahual Castaneda, la profesora de preescolar sintió que el Nahual le repetía continuamente: ¿será posible que ya no nos vamos a ver más? Esa frase la impactó de tal manera que pensó siempre que con aquello él se estaba ofreciendo que se quedara en su sueño para siempre, y que no fue eso lo que ella hizo, lo cual siempre lamentó. Salió de allí desgarrada, como si cruzara una cortina de niebla semi-invisible. Cruzó la plaza y ella y Mariby corrieron disparadas a comprar cigarrillos en una tienda enfrente. No había nadie en la plaza, cosa extraña en México, un país donde siempre hay alguien correteando de aquí para allí. Cuando salió de comprar los cigarrillos, miró al bar y vio como si todo estuviera en otra burbuja de la realidad. Supuso que allí pasó algo. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo, Los otros brujos.